Lunes 6 de junio del 2022, soy Jairon Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las principales informaciones electorales del día. Efectivamente, Jairon, para comenzar la semana tenemos nuestros principales titulares. Sábado y domingo están incluidos durante el periodo de tachas para la inscripción de organizaciones políticas. Conozca cuáles son los principales errores en la inscripción de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y cerca de 4 millones de peruanas y peruanos eligieron su local de votación para las elecciones regionales y municipales. El próximo sábado 11 y domingo 12 serán días que serán contados como parte del periodo de tachas hábiles, ello en el marco de la inscripción de candidaturas de organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales de este año. En el marco de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones habilitó excepcionalmente los días no hábiles para que se cuenten como parte del periodo de tachas que atraviesan las agrupaciones políticas en su proceso de inscripción ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, se trata de los sábados 4 y 11 de junio, así como los domingos 5 y 12 de este mismo mes, únicamente para la interposición de tachas. Cabe resaltar que el periodo de tachas está conformado ordinariamente por 5 días hábiles. Al incluir las fechas inhábiles señaladas, brindará mayor oportunidad para que las agrupaciones aún no inscritas logren su plena inscripción antes del 14 de junio. Día que es el plazo máximo para registrar organizaciones políticas y así participar en las elecciones regionales y municipales. Ello hará posible que de presentarse tachas, el ROP y de ser el caso el Pleno del JNE, cuente con el tiempo suficiente para resolverlas, dentro de los plazos de ley, antes del vencimiento del plazo de inscripción en mención. La aplicación de dicha regla responde a la configuración de situaciones excepcionales, como el caso de encontrarse cercana a la etapa de presentación de candidaturas o cierre del citado registro de organizaciones políticas. En la siguiente nota, sepa cuáles son los principales errores que cometen las organizaciones políticas al momento de inscribir sus candidaturas ante los jurados electorales especiales. El especialista en temas electorales, Virgilio Hurtado, señaló en el seminario errores en la inscripción de candidatos, que las organizaciones políticas deberán tener un mejor filtro de sus candidatos. Con mucha frecuencia los candidatos, a veces los perseguidores legales, no hacen un filtro correcto de el tipo de domicilio que exige la ley para que los ciudadanos inscritos a determinada institución distrital o provincial puedan postular a un cargo público de elección popular en los procesos electorales municipales o regionales, ¿no? La ley es clara cuando señala que para ambos casos existen dos requisitos básicos, ¿no? O haber nacido en la circunscripción o tener 2 años de domicilio continuo. Asimismo, agregó que las autoridades electorales deben cerciorarse que el candidato viva en el domicilio que figure en su DNI. La regla principal es que el cotejo, el cerciorarse para las autoridades electorales de que el candidato reúne, si no ha nacido en el distrito, el requisito del domicilio, es que revisando el DNI se consigne una antigüedad de residencia, de domicilio. El especialista electoral formó parte del seminario organizado por el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales. Preste mucha atención porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que cerca de 4 millones de ciudadanos peruanos eligieron ya su local de votación de cara a las elecciones regionales y municipales 2022.
El último domingo, la OMPE cerró la plataforma Elige tu local de votación. En la misma, 3.906.100 peruanas y peruanos eligieron su local de votación para las próximas elecciones regionales y municipales. En detalle, se concentra la mayor parte en Lima, con 2.481.035 ciudadanos. Fueron los que registraron sus 3 opciones de locales, siendo de preferencia las más cercanas a sus domicilios. Seguido del Callao con 242.195 y Arequipa con 239.446 personas que interactuaron con la plataforma de la OMPE. Sin embargo, las regiones que eligieron en menor cantidad son Huancavelica y Madre de Dios, con un poco más de 2.000 respectivamente. La OMPE puso a disposición la plataforma para que este 2 de octubre próximo cada ciudadano vote cerca a su domicilio y así evitar aglomeraciones en algunos centros de votación o sea difícil trasladarse a locales más lejanos, votando así en el distrito que figura en su DNI. Y mañana se vence un plazo importante en el cronograma electoral. Es la fecha para que todas las organizaciones políticas brinden los resultados de sus elecciones internas. Tras la realización de los comicios internos, tanto en la modalidad directa como a través de delegados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá publicar los resultados finales que muestren a los que serán candidatos o candidatas para los comicios regionales y municipales, según el cronograma electoral de las elecciones internas, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Se fija el 7 de junio como fecha límite para que sean conocidos los resultados finales. Así, la ciudadanía podrá conocer a quienes irían en competencia en octubre. Sin embargo, estos resultados deberán ser inscritos por cada organización política. Ellos deberán tramitar las solicitudes de inscripción de sus listas de candidatos hasta el 14 de junio del 2022 ante el Jurado Electoral Especial de la circunscripción electoral que corresponda y deben presentar listas completas considerando los resultados de las elecciones internas. Por tanto, es la fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Y sería el último hito electoral del cronograma de elecciones internas, ingresando ya a los hitos de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones informa que el próximo 14 de junio vence el plazo para que las organizaciones políticas logren su plena inscripción ante el registro de organizaciones políticas del organismo electoral. El objetivo: participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Por ello, de manera excepcional, las agrupaciones políticas que se encontraban en vías de inscripción ante el registro de organizaciones políticas podían participar en las elecciones internas de las elecciones regionales y municipales 2022 con cargo a que alcancen su registro definitivo hasta la fecha indicada, es decir, el 14 de junio, para poder presentar las listas de candidatos y candidatas, así como las fórmulas regionales elegidas ante los jurados electorales especiales correspondientes. Así es, Paloma, y de esta manera las agrupaciones políticas que intervengan en las elecciones regionales y municipales de este año deben haber cumplido con la totalidad de las exigencias derivadas del procedimiento de inscripción, es decir, contar con padrón de afiliados, actas de constitución de comités partidarios, acta de fundación, estatuto del partido, reglamento electoral, entre otras informaciones. Y vamos con mucha más información porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resuelve controversias de elecciones internas con celeridad. Así lo detalla Alonso Encarnación, abogado del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, tras la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas, se encarga de la resolución de controversias jurisdiccionales. Se confirió una facultad de resolución de controversias al Jurado Nacional de Elecciones, justamente o precisamente en el marco de las elecciones internas que iba a desarrollar cada organización política. Esta facultad fue desarrollada, ampliada en el reglamento de competencia del Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones, que fue también aprobado el año pasado. Las facultades versan sobre dos temas puntuales. Primero, actas observadas, que ya se han venido resolviendo respecto a las elecciones de
un afiliado un voto que se llevaron a cabo el día 15 de mayo, y también respecto a las elecciones por parte de los delegados que se desarrolló el 22 de mayo. El abogado Alonso Encarnación dio cuenta de la cantidad de casos que revisa el máximo ente electoral en última y definitiva instancia. Hemos tenido un promedio de 310 expedientes de actas observadas que provienen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que a la fecha ya están resueltos. Quedan por resolverse unos 10 o 15 expedientes más o menos. Y a su vez tenemos expedientes de nulidad electoral, nulidad de mesa de sufragio, nulidad de local de votación, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando versen sobre materia numérica, términos o cuestionamientos numéricos, a los datos que OMPE o a los resultados finales que OMPE o podría emitir eventualmente. Es preciso resaltar que el próximo 7 de junio se vence el plazo para la entrega de resultados de las elecciones internas, por lo que el Pleno del JNE resuelve los casos con celeridad y apego a la ley. Y ahora es momento de conocer un dato electoral de ICA. Estamos de vuelta aquí en JN Noticias y Jairon, tengo algunas interrogantes. ¿Tú sabes cuántos jurados electorales especiales se han instalado a nivel nacional? Efectivamente, son 93 jurados electorales especiales quienes impartirán justicia en primera instancia. Fueron instalados el pasado 16 de mayo. Son órganos autónomos que están impartiendo justicia ya en este proceso electoral. Están resolviendo algunos temas que tienen que ver con la publicidad estatal, con la propaganda y todo lo correspondiente en este contexto. Jairon, ¿y cómo están integrados estos jurados electorales especiales? Uno de los temas importantes es justamente la integración de estos órganos temporales del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen que ver con un juez superior, un fiscal superior y, adicional, un ciudadano elegido mediante sorteo por el RENIEC. En estas elecciones regionales y municipales que se van a celebrar el próximo 2 de octubre, ya están instalados estos órganos temporales para cumplir su labor jurisdiccional en aras básicamente de garantizar este proceso eleccionario. Entonces, Jairo, los jurados electorales especiales imparten justicia electoral en primera instancia y el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia y definitiva. Jairo, muchas gracias por esta valiosa información. Nosotros ahora tenemos que comentarles que la asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, la abogada Alexandra Marayano, ha indicado que es imposible que se haya realizado algún fraude en las elecciones generales 2021. Un fraude que es imposible de realizar, es materialmente imposible por la cantidad de actores que tendrían que haber participado en él. Entonces es una imposibilidad de realización del presunto fraude que tanto se habló incluso antes de la conformación de esta comisión, y que no nos parece extraño que haya llegado a las conclusiones que ha llegado, ¿no? Pero un aspecto que hay que tener en cuenta es que esta conformación de 4 que se dio en el marco de las elecciones generales no es un hecho que sea atribuible al Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que fue el Colegio de Abogados de Lima quien, por problemas internos de que todos somos testigos, no llevó a cabo las elecciones en su oportunidad. Eso hizo que el Jurado Nacional de Elecciones estuviera conformado por 4 magistrados, lo cual no le resta legitimidad a todas las decisiones que se emitieron. Se habla de un doble voto del señor presidente. Y eso hay que tener en cuenta, y hay que precisar bien que la misma ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que en caso de empate dirime el presidente
presidente del voto Jurado dirimente, Nacional de Elecciones. Exactamente, tiene el voto dirimente. No es que tenga un doble voto siempre, como falsamente se ha dicho. Tiene voto dirimente solamente cuando hay empate. En el caso de la vicepresidencia de la República no hay una exigencia de tal como es la presentación de una licencia. Por eso es que el Jurado Electoral Especial correspondiente no cuestionó, no observó esa candidatura. Atentos con la siguiente información porque el Jurado Nacional de Elecciones convoca a los ciudadanos Henry Alcántara y Aide Bobadilla para que asuman los cargos de alcalde y regidora respectivamente en Cajamarca. Tras la renuncia del alcalde de Cajamarca, Víctor Andrés Villar Narro, ante el respectivo Consejo Municipal, se tiene como consecuencia que el primer regidor o en su defecto, el que responda en el orden de prelación, asuma las funciones del titular. Sí, dado que el señor alcalde presentó su renuncia, dentro del plazo legal corresponde dejar sin efecto la credencial que le fuera otorgada y convocar a Henry II Alcántara Salazar para que asuma el cargo de alcalde de Cajamarca, a fin de contemplar el periodo de gobierno municipal 2019-2022. Asimismo, Aide Bobadilla Leiva para que asuma el cargo de regidora del Consejo Provincial de Cajamarca, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte como tal. Ahora tenemos información de coyuntura porque la Asociación Civil Transparencia se ha pronunciado luego de que se hiciera pública la transcripción de un audio donde se evidencia una presunta corrupción. La Asociación Civil Transparencia, a través de un tuit, indicó que la nueva evidencia de corrupción al más alto nivel gubernamental debe llevar a la salida de los funcionarios involucrados. Esta publicación se da tras la transcripción de un audio en manos de la Fiscalía, donde Samir Villaverde, investigado por integrar una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le habría entregado un presunto soborno al exministro Juan Silva. Transparencia indica en el pronunciamiento que el gobierno debe colaborar con la investigación fiscal, en especial en lo que toca al presidente de la República. La grabación que posee el Ministerio Público revelaría que Samir Villaverde habría pagado un presunto soborno a Juan Silva Villegas por parte de una empresa. Y el presidente de la República, Pedro Castillo, participó hoy en la ceremonia del recibimiento de reliquias históricas del coronel Francisco Bolognesi, que fueron devueltas al Perú por parte de Chile recientemente. Escuchemos sus declaraciones. El coronel Francisco Bolognesi y la corbeta Unión representan para el Perú dos baluartes de nuestra identidad nacional. El coronel Francisco Bolognesi, máximo héroe militar de nuestro país, simboliza para los peruanos y peruanas un ejemplo de entrega, de sacrificio y de alto honor y sentido del deber, valores republicanos que trascienden hasta hoy y que nos recuerdan la responsabilidad que tenemos con nuestro país desde cada una de nuestras funciones que nos competen. La restitución de estas reliquias históricas por parte del gobierno de Chile es un gesto que tiene un gran significado, que reconocemos como un acto de Estado y una expresión que coadyuva al fortalecimiento de la amistad, la confianza en la agenda de futuro con la que ambos gobiernos estamos comprometidos, cuyo objetivo principal es el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Desde acá, un abrazo al presidente Boric. En la que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace entrega oficial al Ministerio de Cultura de las charreteras del coronel Francisco Bolognesi y de los portalones de la corbeta Unión, reliquias de la más alta significación para la nación, recibidas hace pocos días en Santiago de Chile por nuestro vicecanciller. Ambas se incorporaron a nuestro patrimonio histórico en la víspera del Día de la Bandera, fecha en la que todos los peruanos recordamos el sacrificio de nuestro máximo héroe militar en defensa de la soberanía y del honor nacional.
Preste mucha atención porque este domingo más de 11 millones de mexicanos y mexicanas de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas fueron convocados a votar en cerca de 21,000 casillas para así renovar sus gobernaturas. El Instituto Nacional Electoral de México logró instalar casi el 100% de mesas de sufragio y en todos los estados se superó la participación ciudadana en 40%. Pero para más detalle de esta información, la entrevista la tiene a cargo nuestra compañera Paloma. Efectivamente, Jairo, muchas gracias por el pase. Hoy vamos a conversar con María del Mar Trejo. Ella es consejera nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a usted aquí en JN Noticias. Por favor, comentemos sobre la elección que han tenido los mexicanos en diferentes estados. ¿Cómo ha visto en un primer momento la participación ciudadana que no ha superado el 50%? Sí, exactamente. Pues creo que hay que decirlo con claridad. Lo que son los institutos electorales locales en estas elecciones, en las 6 entidades federativas, como bien mencionas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, pues realmente tenemos que felicitar y reconocer el trabajo tanto de la ciudadanía, que no solo acude a las urnas a votar, sino que también participa siendo funcionarias de mesa de casilla, observadoras y observadores electorales y todo el despliegue que se requiere para la organización de las elecciones, ¿no? Entonces creo que los institutos locales en verdad hicieron una organización muy buena en cada una de las entidades. Fue un proceso electoral transparente. Dentro del marco de la seguridad, podemos decir que en todas las entidades existió pues una jornada exitosa, apegada al marco constitucional, y esto pues se ha cumplido a cabalidad este compromiso que se tiene con la ciudadanía, ¿no? De que puedan acudir a ejercer su derecho al voto libre, directo y secreto. Lo que mencionas bien de la participación ciudadana directa, de acudir a votar, sí pudimos ver que solo en Tamaulipas fue el único caso que fue del 53%, pero en todas las demás entidades sí se vio esta participación ciudadana pues no tan alta, ¿no? Como hubiéramos esperado. Creo que la ciudadanía, pues cada uno ejerce ese derecho, ¿no? De la manera que considera, y pues las instituciones seguiremos tratando de siempre difundir que el voto pues es un derecho y también una obligación, porque eso pues repercute en todo lo que pasa en nuestras entidades federativas. En México el voto no es obligatorio como aquí en Perú. Sí, no, acá no es obligatorio, es más bien un derecho que tiene la ciudadanía, y todo por medio de campañas que hacen los institutos electorales, las asociaciones civiles, pues invitamos a la ciudadanía a acudir a las urnas. Sí, consejera, ¿y a qué respondería este elevado ausentismo electoral? ¿Existe también en México un desencanto por la política como ocurre muchas veces aquí en Perú? Pues yo creo que este problema que bien mencionas de la desafección democrática lo podemos ver a nivel Latinoamérica. Hemos tenido pues la oportunidad de estar en diversos foros en donde se menciona, ¿no? Y se va ya haciendo estudios sobre esta desafección que hay hacia la democracia. Y creo que es un proceso en nuestra democracia en el que tendremos que ir avanzando. Y pues esperemos que las y los ciudadanos cada vez se involucren más y cada vez podamos tener pues mejores resultados en la participación ciudadana. Bien, y ahora sí vemos qué es lo que arrojan los resultados, qué organizaciones políticas y a qué ideologías responden estas. Sí, realmente podemos ver claramente, ¿no? en estos resultados que hay una fuerza política mayoritaria en el país, que es la fuerza política de Morena, que ya tiene con estas entidades en las que se han dado resultados, pues podemos decir que de las gubernaturas ya tiene 20 de 32, ¿no? Entonces hay que decir que también en este tema, pues también está otras fuerzas políticas, como es el Partido de Acción Nacional, con 5 gubernaturas, y también tiene mayoría en 6 congresos locales, pero sí se puede ver claramente en el mapa político de nuestro país
que haya una mayoría, ¿no? hacia una fuerza política. Pero bueno, seguimos viendo a partidos que van avanzando, ¿no? Como Movimiento Ciudadano y otros que pudiéramos mencionar. Pero realmente algo muy significativo que sí me gustaría platicarle a tu audiencia es que, por ejemplo, seguimos con el tema de paridad en gubernaturas, porque ahorita en estas elecciones solo fueron 6 gubernaturas las que estuvieron en disputa, ¿no? Entonces, de esas 6, pues también se cumplió con el principio de paridad, y hay que decir que hay 2 entidades federativas en las que por primera vez vamos a tener una mujer como gobernadora, van a tener una mujer gobernando. Y creo que es importante decir que, por ejemplo, en Aguascalientes, donde igual tuve la oportunidad de estar como observadora, fue una boleta donde solo mujeres estuvieron en la boleta, o sea que ya era definitivo que una mujer iba a gobernar en esta entidad. Y pues realmente hemos visto también porcentajes hacia la votación de las mujeres, ¿no? De 50% más de la ciudadanía dándoles su confianza y su respaldo. Qué bueno, en todo caso se evidencia un avance en garantizar la representación de las mujeres en la política de México. Ahora, ¿por cuántos años van a asumir el cargo estas nuevas autoridades que han sido elegidas el día de ayer? Las gubernaturas normalmente aquí en México son de 6 años. Y solo una de las entidades va a ser por 5 años, pero todas las gubernaturas normalmente en nuestra legislación son por 6 años. Bien, ¿cuáles son las próximas elecciones que van a celebrar en México? ¿Qué es lo que dice el calendario electoral? Pues tenemos las de 2023, siempre hay, ahorita estamos teniendo elecciones casi siempre, ¿no? En cada año, pero para mí las que me gustaría mencionarte son las de 2024, que ahí sí vamos a tener en juego yo creo que más de 19 gubernaturas, van a estar los congresos locales igual de varios estados de la República. Esas van a ser, como dice el presidente del Instituto Nacional Electoral aquí en nuestro país, las elecciones más grandes de la historia, porque realmente sí, en el 2024 nos van a tocar más cargos, sobre todo de ayuntamientos, los congresos locales. O sea, va a ser mucho más grande. Yo creo que el triple de la que tenemos en este momento, si no es que más. Bien, perfecto. Entonces quedaremos atentos y seguramente seguiremos haciendo seguimiento a lo que ocurre en el ámbito electoral en México. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, consejera, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a continuar con el desarrollo de más información. Sí, ya no tenemos tiempo para más. Jairon, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos hasta este momento del día. Nos vemos hasta el día de mañana.